La espada de la traición, para que las escrituras se cumplieran. ¿Has sentido alguna vez el dolor de la espada de la traición en tu propio corazón? Déjame decirte que Jesús sí sintió ese dolor el día que fue traicionado para ir a la cruz. Esta es nuestra segunda reflexión de los acontecimientos que acompañaron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos meditando en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, de los versículos 43 al 50. Veamos en primer lugar que Jesús fue arrestado, mas no fue sorprendido. Lo vemos en los versículos 43 al 46. Porque dice la Escritura que mientras Jesús hablaba con sus discípulos y les anunciaba que iba a ser traicionado y entregado a las autoridades, justo en ese instante se acercó Judas, uno de sus discípulos más cercanos. Judas había sido un colaborador de Jesús muy cercano, un discípulo que lo había seguido por 3 años de su ministerio. Judas se acercó y dice el versículo 44 que Judas se había puesto de acuerdo con las autoridades judías, se había puesto de acuerdo con los ancianos, con los escribas y con el sumo sacerdote de que él les iba a entregar a Jesús, a su maestro. Y es entonces cuando se acerca a Judas y le dice Rabí, y le da el beso de la traición, tal como lo habían acordado con las autoridades. Para Jesús esto no fue sorpresa. Jesús no fue sorprendido por esta actitud de Judas. Él ya lo sabía. Fue entonces que los soldados lo arrestaron y esto obviamente pues no sorprendió a Jesús, pero esto no evade el dolor de la traición que Jesús sintió. ¿Alguna vez tú te has sentido así, traicionado como Jesús se sintió? Cuando has dado todo por alguien y esta persona, en lugar de agradecer, lo que hace es traicionarte con una palabra, con una actitud, con sus acciones. Jesús también fue traicionado, no ha sido el único. En segundo lugar, vemos que Jesús confirma la profecía sobre su traición. Esto lo vemos en los versículos 47 al 49. Si reflexionamos en esta porción de la Escritura, vemos que Jesús estaba confirmando que las Escrituras se estaban cumpliendo. Se nos narra en este pasaje que uno de sus discípulos atacó a uno de esos hombres que había ido a arrestar a Jesús. En el pasaje paralelo que es el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10, dice que fue Pedro quien sacó la espada y atacó a uno de esos hombres llamado Malco, que era esclavo del sumo sacerdote. Pero lo importante que hay que recalcar aquí es que Jesús se sometió al plan de su Padre y el plan divino era que él debía de ir a la cruz. Jesús, a pesar del dolor de la traición que estaba sufriendo, él estaba dispuesto a cumplir el plan de su Padre con obediencia, con humildad y sometimiento. En los versículos 48 al 49, Jesús confirma que las profecías se estaban cumpliendo justamente en este instante. En Isaías 53, versículos 7 al 9, se nos narra que el Mesías iba a ser maltratado. Y entonces Jesús dice, en este momento se está cumpliendo esta escritura, estas profecías. Y Jesús les dice a los que le arrestaron, ¿por qué no lo hicieron antes? Estuve en el templo entre ustedes, estuve entre la gente, pero la manera en que lo estaban arrestando como un delincuente, eso estaba sucediendo para que las escrituras fueran cumplidas. Las profecías se estaban cumpliendo, confirmando una vez más que Jesús es el Mesías esperado. Y llegamos al final de este pasaje en el versículo 50, que dice así: entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Y es aquí donde vemos que Jesús también fue abandonado por sus mejores amigos. Justo en el momento más crucial de su vida, cuando él estaba a punto de ser sacrificado, cuando él estaba a punto de ser crucificado por amor a ti y a mí, por amor al mundo, sus mejores amigos,
Aquellos discípulos que lo siguieron durante los últimos 3 años de su vida y que compartieron momentos cruciales, momentos importantes, alegrías, tristezas, ellos fueron quienes lo abandonaron y huyeron. Posiblemente se cegaron por el temor de lo que estaba sucediendo en ese instante, que Jesús estaba siendo arrestado. Sin embargo, aquí vemos a Jesús sufriendo no solo el dolor de la traición, sino también el dolor del abandono. ¿Te has sentido alguna vez así? Abandonado en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Has sentido que todo el mundo se fue? Bueno, no eres el único. Jesucristo también sufrió ese dolor. Pero Jesús lo hizo por amor, porque Él se sometió a ese sufrimiento para ser entregado y ser llevado a la cruz, para cumplir el plan divino, el plan que su Padre tenía, el plan que Dios había diseñado desde el inicio del mundo, para que tú y yo seamos salvos por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero animarte a que, aunque te hayas sentido traicionado y hayas sentido el dolor del abandono en los peores momentos de tu vida, recuerda que Jesús también lo sintió. Sigue cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida. Sigue poniendo tus ojos en Jesús, porque Él también sufrió ese dolor, pero nos dio el ejemplo de que en medio de todo, Él se sometió a la voluntad de su Padre y cumplió los propósitos divinos que Dios tenía para Él. Sigamos adelante a pesar de toda circunstancia, a pesar de cualquier dolor, sigamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida.